Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, les saluda Luis Saracho dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo pensado para que usted esté totalmente informado sobre la agricultura almeriense, como siempre aquí en Radio Marcador Almería. Día 10 de febrero, comienzo de la segunda semana completa de febrero. Y primer día después primer día laborable con programa después del fin de la feria Fruit Logística, gran evento de la industria, del campo, de la horticultura y primer día que tenemos para comentar todo lo que ha habido en esa feria con el destacamento de FH Almería que estuvo por allí la semana pasada. En unos minutos va a estar con nosotros José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería, quien va a estar contándonos con todo detalle todo lo que ha ocurrido en esa feria de Berlín. Vamos a tener, por supuesto, otros temas, ya que la actualidad ha dado unos cuantos sonidos que también vamos a comentar. Y al final del programa vamos a tener una entrevista con Antonio Rubio Casanova. Él es responsable del grupo de trabajo de biodiversidad domesticada del Grupo Ecologista Mediterráneo. Es un proyecto que ha conseguido recuperación de un montón de variedades de uvas de mesa de Almería y ha podido poner toda esa información genética a buen recaudo, haciendo un trabajo fundamental pues para que se conserven, ¿no?, todas esas variedades tradicionales de uva de mesa. Lo vamos a tener por aquí y nos va a contar en detalle cómo ha sido ese proyecto, cómo ha sido su colaboración con el IFAPA, con distintas organizaciones y también, un evento que van a tener próximamente donde van a repartir varias muestras de esas parras para todo aquel que se quiera unir a la conservación de estas frutas tradicionales almerienses. Todo eso y mucho más lo van a tener aquí. No se me va a olvidar decirles que nos están escuchando en el 92.1 de Almería Capital, en el 99.7 de Poniente, de Campo de Níjar. Quizá lo estén haciendo en la emisión online de Marcador Almería. Y recordarles, como siempre, que tienen todos nuestros programas en el repositorio en Spotify y en YouTube de FH Almería Radio. Nosotros ahora vamos a hacer una pausita y nos asomamos a la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En Sandía, Rickzuan. Polinización y producción en cada ciclo. Tigriño para ciclo temprano, coralciño para ciclo medio y gatiño para el ciclo tardío. En Rickzuan cubre todos los ciclos. Recuerda, tigriño, coralciño y gatiño de Rickzuan. Tú eliges el momento. Nosotros te damos la mejor opción. Rickzuan, calidad en cada ciclo de cultivo. Viernes 14 de febrero. Celebra el amor en un ambiente inigualable. La Mala Pécora Almerimar. Ven y enamórate de la música en directo de Manu Martínez. Disfruta de nuestro menú especial de San Valentín. Empieza la revolución. La Mala Pécora 2025 Almerimar, donde se cocina la magia.
Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 10 de febrero de 2025 y empezamos con los tirabeques, que han tenido un único corte de 5,96. Seguimos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 4,88 y un último de 4 euros. Vamos ahora con las judías. La garrofón ha tenido un primer corte de 3,96 y un último de 3,66. La tabella ha tenido un primer corte de 9,68 y un último de 8,48. La Elda ha tenido un primer corte de 7,84 y un último de 5,45. La Perona Semi ha tenido un primer corte de 7,96 y un último de 7,44. La Perona Roja ha tenido un primer corte de 9,56 y un último de 7,32. La Rastra ha tenido un primer corte de 14,44 y un último de 13,04. La Strique ha tenido un primer corte de 12,56 y un último de 6,98. La Emerite ha tenido un primer corte de 7,48 y un último de 6,64. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha tenido un primer corte de 1,41 y un último de 1,28. El español ha tenido un primer corte de 2,39 y un último de 1,92. El Almería ha tenido un primer corte de 1,41 y un último de 1,32. Pasamos a los calabacines. Empezamos con el fino, que ha tenido un primer corte de 0,91 y un último de 0,69. El calabacín gordo ha tenido un primer corte de 0,87 y un último de 0,68. El calabacín blanco ha tenido un único corte de 1,17. Hablamos ahora de las berenjenas y empezamos por la rayada, que ha tenido un primer corte de 1,81 y un último de 0,91. La larga ha tenido un primer corte de 0,88 y un último de 0,64. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,91 y un último de 0,86. El Daniela ha tenido un primer corte de 0,82 y un último de 0,72. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 0,78 y un último de 0,69. El tomate pera ha tenido un primer corte de 0,82 y un último de 0,69. Y como siempre terminamos con los pimientos. Empezamos con el picante verde, que ha tenido un único corte de 2,41. El avenado ha tenido un primer corte de 1,18 y un último de 0,92. El padrón ha tenido un primer corte de 5,16 y un último de 4,96. El italiano verde ha tenido un primer corte de 2,14 y un último de 1,86. El italiano rojo ha tenido un primer corte de 2,21 y un último de 1,13. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 2,14 y un último de 1,75. El lamullo rojo ha tenido un primer corte de 2,09 y un último de 1,66. El California verde ha tenido un primer corte de 1,64 y un último de 1,48. El California rojo ha tenido un primer corte de 1,64 y un último de 1,46. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,75 y un último de 1,47. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 10 de febrero de 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio.
Momento para repasar los principales argumentos de la actualidad agrícola. Lo hacemos con nuestro compañero de FH Almería, Fran Fernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. ¿Qué tal? Vamos a abordar ese primer asunto porque los técnicos del proyecto Climate Smart Advisor visitan explotaciones agrícolas de Almería climáticamente inteligentes. Pues sí, en el marco del proyecto europeo Climate Smart Advisor, financiado por el programa Horizonte 2020 y coordinado por Coespal, se ha celebrado en Almería la primera jornada de visitas técnicas de la denominada Comunidad de Práctica. Durante el encuentro, técnicos agrícolas recorrieron explotaciones innovadoras que aplican estrategias climáticamente inteligentes para mejorar la resiliencia frente al cambio climático y optimizar el uso de recursos. Entre ellas, destaca la finca de Araceli García, donde se desarrolla el proyecto Econutri, enfocado en la eficiencia en fertilización y riego mediante sensores inteligentes y sistemas avanzados de monitorización, reduciendo hasta un 20% de consumo de agua. Otra de las visitas tuvo lugar en una finca de Adra gestionada por Enrique Peña, donde se presentó el modelo de invernadero Parral 2.0, una evolución del tradicional raspa y amagado que incorpora automatización en la ventilación, pantallas térmicas y sensores climáticos para mejorar la eficiencia y reducir emisiones. Esta iniciativa refleja el compromiso del sector agrícola almeriense con la sostenibilidad y la innovación, alineándose con el objetivo de Climate Smart Advisor de formar a técnicos y asesores en la Unión Europea para impulsar prácticas adaptadas al cambio climático. Vamos con otro asunto porque hoy es 10 de febrero, es el Día Mundial de las Legumbres y por ello hemos querido poner un ojo en este producto. La demanda de legumbres ha crecido un 4% en el último año. Las legumbres, tradicionalmente ligadas a platos de invierno como cocidos y potajes, están ganando protagonismo en recetas más frescas como ensalada y hummus gracias a la influencia de nuevas tendencias alimentarias como la dieta vegetariana. Luis, en el Día Mundial de las Legumbres, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, destaca su papel clave en la sostenibilidad agrícola y en la diversificación de los cultivos, ya que contribuyen a la salud del suelo y la resiliencia de los sistemas agroalimentarios. A nivel de consumo, su demanda ha crecido un 4% en el último año, como has dicho, aunque en la última década se ha mantenido estable con un consumo medio per cápita de 3,34 kilos anuales. Uno de los principales retos del sector es aumentar la producción nacional, ya que actualmente depende en gran medida de las importaciones. Según la Asociación Española de Legumbristas, la superficie dedicada a su cultivo en España es limitada y se concentra en zonas muy especializadas. Aún así, su popularidad sigue en ascenso, impulsada por su alto valor nutricional y su versatilidad en la cocina. Productos como el hummus ya son habituales en los supermercados, reflejando un cambio en los hábitos de consumo que busca desestacionalizar este alimento y adaptarlo a nuevas formas de alimentación. Pues tendremos que ir analizando cómo estas tendencias pueden afectar a la agricultura de Almería. Vamos con un último asunto porque los productos de Sabores Almería ya están disponibles en todos los rincones del mundo. La marca Gourmet Sabores Almería da un paso más en su expansión con la apertura de su nueva tienda online disponible en la web saboresdealmería.store. Desde hoy los productos agroalimentarios almerienses pueden adquirirse con un solo clic y enviarse a cualquier parte del mundo. Luis, así lo ha anunciado el diputado provincial de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo, Carlos Sánchez, quien ha destacado que este nuevo canal de venta cumple el compromiso adquirido con los productores de la provincia y refuerza la proyección internacional de la marca. Esta plataforma digital se suma al espacio gastronómico Sabores Almería, ubicado en el Paseo de Almería 34, que abrió sus puertas el pasado diciembre como punto de venta físico y centro de promoción. En este espacio multifuncional, además de la venta directa de más de 1000 productos, se organizan degustaciones, presentaciones y show cooking con productos locales. Con esta iniciativa, la Diputación de Almería impulsa la comercialización de los productos de la provincia y facilita su acceso a consumidores de todo el mundo. Muchas gracias, Fran, por traernos la información sobre este asunto. Vamos a tener una entrevista, seguramente la tengamos mañana. Saben los oyentes que para nosotros es fundamental la promoción agroalimentaria de los productos almerienses. Vamos a terminar, como siempre, con el riesgo de incendios y con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. El riesgo de incendios, de momento, tanto hoy como mañana, es nulo, está desaparecido, lo cual es una buena noticia, pero no vamos a evitar seguir mirando la información por si este asunto cambiase. Sabemos que es fundamental también mirar el riesgo de incendios para todo el tema de quemas, de restos, etcétera. Vamos ahora con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a empezar con el área metropolitana de Almería,
donde vamos camino hacia el ascenso de las temperaturas. De momento parece que no va a haber precipitaciones, ni siquiera va a haber un día que esté especialmente nublado. Todo va a ser una nubosidad parcial, poco nuboso. Y respecto a las temperaturas, pues no vamos a bajar ya de la mínima de 9 grados en toda la semana. Es más, vamos a ir subiendo, alcanzando incluso los 11 y 12 grados de mínima para el fin de semana. Respecto a las máximas, para mañana, martes 11, se esperan 18 grados de máxima, que también va a ir subiendo de cara al fin de semana. Parece que vamos a ir esta semana paulatinamente viendo cómo suben las temperaturas. Mucho ojo, porque para el miércoles 12 de febrero se espera que haya alerta amarilla por vientos costeros. Nos venimos ahora al poniente almeriense, donde sí que va a haber un poquito más de nubosidad, pero aún así las temperaturas también van a ir aumentando. Para mañana se esperan 11 grados de mínima y 20 de máxima, que van a ir subiendo de cara al fin de semana, donde vamos a alcanzar incluso los 13 grados de mínima, y en el domingo vamos a llegar a los 26 de máxima en el poniente almeriense. Así que calor. Nos vamos ahora al campo de Níjar, a la zona del Levante. Las temperaturas no van a tener una subida tan acuciada. Eso sí, tampoco va a haber precipitaciones ni cielos nubosos. Para mañana, día martes 11, se espera que haya mínimas de 6 grados y máximas de 19, que van a ir subiendo. Para el miércoles vamos a tener temperaturas entre los 7 y 20. El jueves bajan un poco, con 5 grados de mínima, pero la máxima se va a quedar siempre entre los 19 y los 21 grados. Eso sí, a diferencia de en la capital almeriense y en el poniente, aquí no va a haber esta semana alerta amarilla por vientos. Vamos a terminar con el Valle de la Almanzora, donde sí que va a haber un poquito más de nubosidad. Incluso vamos a tener niebla para mañana, martes 11, a última hora. Incluso de cara al domingo puede que llueva. En lo que a las temperaturas se refiere, pues vamos a estar bastante más fresquitos que en el litoral almeriense. No nos vamos a mover de la mínima de 6 grados. Quizá el miércoles lleguemos a 7 grados de mínima, pero va a ser en ese entorno. Y la máxima entre 18 y 20 grados se va a quedar prácticamente así hasta el fin de semana, donde la mínima va a subir un poco. Pero vamos, temperaturas bastante estables también en el Valle de la Almanzora. Este ha sido la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Nosotros enseguida estamos por aquí abriendo nuestro capítulo de análisis. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Abrimos el episodio de análisis, tal y como hemos adelantado. Tenemos ya por aquí a José Antonio Gutiérrez, director de FH Almería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, acabáis de volver de la feria, ¿no? De la feria de Alemania, de ese punto de encuentro para toda la industria hortofrutícola. Creo que es un buen momento para analizar todo lo que se ha vivido la semana pasada, ¿no? En Messe Berlín, en la capital alemana. Bueno, es un buen momento para, digamos, analizar sensaciones, que es lo, creo yo, importante. Porque después de haber pasado por la edición de este año, que era una incógnita como la de todos los años, pues ya sabemos más o menos que lo que nos hemos encontrado allí, cuál era la duda que había en el ambiente sobre determinados asuntos que están relacionados con la comercialización, también un poco como si Donald Trump había conseguido mucho protagonismo en el seno de la feria. En fin, una serie de detalles que hemos podido contrastar. Y bueno, ya puedo, para los oyentes que estén muy atentos a este análisis, ya le puedo decir que el Parvispino le ha ganado a Donald Trump.
Era más interesante lo que iba a pasar con el Parvispinus de cara a la próxima campaña para poder disponer de pimiento que los aranceles que podía marcar las exportaciones de pimientos o de tomates españoles hacia el mercado norteamericano, ¿no? Con lo cual pues era muy interesante escuchar los diálogos de la gente. Evidentemente en el sector agrario los aranceles pueden hacer daño, pero no en el sector hortofrutícola, sí en el del vino, sí en el del aceite de oliva, pero en el pabellón 18, que es donde estaban las empresas de nuestro sector, del sector agrícola almeriense, del sector agrícola andaluz, no había preocupación por, digamos, esos envites de Donald Trump en estos primeros días de su mandato, de su segundo mandato, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, pues se ha podido constatar del enorme poder que tiene la agricultura de Almería en Europa. Otra vez más, el pabellón 18 ha tenido un protagonismo verdaderamente espectacular, un bullicio enorme. Todos los stands, desde el primero hasta el último día, han estado llenos de gente negociando, moviendo dinero, intentando hacerse con frutas y hortalizas para los supermercados europeos. Y en ningún pabellón ha habido, digamos, ese movimiento tan intenso. Y teníamos, justo al lado, teníamos otros pabellones importantes como era Alemania, Polonia, toda la Europa del centro, ¿no? El pabellón 18 estaba metido en lo que ha, digamos, descrito la organización como países mediterráneos, junto con, digamos, el resto de España, los países como Italia, Grecia, y también pues otras posiciones que son menos importantes pero que también tienen una agricultura mediterránea. ¿Con esto qué quiero decir? Pues me da la sensación de que no estamos aprovechando correctamente, digamos, toda la fuerza que nos da un escaparate de estas características. ¿Y por qué? Pues yo creo que muchos del sector, y que no se moleste nadie, simplemente es una opinión, creo que tenemos todo el pescado vendido. Y no vendemos pescado, desde luego, ¿no? Que sirva para entender la expresión de que prácticamente nuestra producción está vendida, no tenemos que hacer más esfuerzo, los clientes de Europa compran, digamos, van aumentando sus cantidades, digamos, de forma más amplia, que Almería puede aumentar su producción, ¿no? Y pues yo creo que por parte de todo el mundo pues se considera que lo tenemos todo vendido. Yo creo que eso es un error, que deberíamos de pensar que tenemos que seguir vendiéndolo todo, pero más caro. O sea, de una forma más rentable, ¿no? Que se puede conseguir, porque los niveles de calidad que presenta la producción almeriense no se la encuentras a todo el mundo. Nosotros no solamente la tenemos, sino que la podemos demostrar, la podemos certificar, la podemos poner a disposición de quien haga falta para poder demostrar esa altísima calidad y ese gran nivel de agricultor que demuestran los productores almerienses, fundamentalmente, y no solamente los almerienses, sino todos los productores del sudeste español, empezando por Alicante y terminando por Málaga, ¿no? Que digamos que de alguna manera es una agricultura muy intensa en invierno, gracias a este clima mediterráneo que permite que los cultivos durante el invierno pues sigan produciendo, y con ayuda, en el caso de zonas como Almería, gracias a la protección del plástico, pues como si estuviesen en primavera, ¿no? Por otra parte, pues es muy importante el análisis de la presencia de la administración en la feria. No ha faltado nadie. Lo estuvimos escuchando aquí porque vosotros mismos, incluso tú en concreto, estabas teniendo entrevistas con personas como podía ser la eurodiputada Carmen Crespo, el propio alcalde de Ejido, etcétera, etcétera. Íbamos escuchando cómo estaba todo el mundo allí. Sí, sí. O sea, el delegado de Agricultura, el consejero de Agricultura, el delegado de Agricultura, Carmen Crespo, la eurodiputada del Partido Popular, alcaldes de los ayuntamientos de Níjar, de Ejido, representantes del ayuntamiento de Roquetas, de Vícar, en fin, de Almería. De Almería, o sea, la alcaldesa de Almería, que presentó bestial
allí en la feria, y la verdad que con un gran éxito la presentación, y muy arropada, ¿no? Pues la verdad es que muy sorprendido por la seriedad con la que se ha tomado los representantes de la administración la feria de este año. A mí me gustaría ver, digamos, ese apoyo reflejado en ayuda a las empresas para que pudieran tener sus stand allí, ¿no? En otra época la presencia de las empresas almerienses ha sido mucho más notable que ahora. Sí, también sabemos que Fruit Attraction le ha restado mucha fuerza a poder exponer en la feria. Tuve una conversación privada con Silvia, la directora de la feria, Silvia de Juanes, no me salía el apellido. Y la representante de Messe Berlín en España. La representante, efectivamente. Ese es el cargo exacto. Representante de Messe Berlín en España, que lleva muchísimos años teniendo esa representación. Y estuvimos hablando del tema, ¿no? Y yo le dije que veía cada vez que las grandes empresas están más pequeños. Y me dijo que se estaba produciendo una auténtica revolución en los precios de los creadores de los stands, que eso estaba, digamos, de alguna manera reprimiendo a algunas grandes empresas a participar. Y en algunos casos, por no tener un stand demasiado pequeño que pudiera perjudicar su imagen, preferían no estar. A ver si lo he entendido bien. ¿Quieres decir que se ha encarecido tanto la construcción del stand, etcétera, que empresas que son muy grandes tienen este problema de que no es rentable, ¿no? Efectivamente. Ojo, estamos hablando de Alemania. Alemania está atravesando un problema económico que no había tenido nunca, ¿no? O que no había tenido desde hace muchísimo tiempo, y yo creo que se están viendo los efectos de la inflación, y eso está provocando que, bueno, pues que haya que sacar dinero para los sueldos, haya que sacar dinero para muchas cosas, que termine haciendo que el coste del stand sea bastante más elevado de lo que y una pregunta, porque aquí en la feria española, en Fruit Attraction, muchas veces nos han llegado testimonios de que las empresas no solamente tienen que enfrentarse al coste, que ya es elevado, sino también a un montón de papeleo, de trabajo extra. ¿Eso también ocurre en Alemania? Porque eso muchas veces también es un parón para las empresas. Pero son más comprensivos, ¿eh? Son más comprensivos. O sea, cuando te pones en contacto con ellos y tienes que de alguna manera saltarte la regla para poder estar en regla, valga la expresión, ¿no? Con lo que pide la organización, pues son comprensivos y puedes llegar a encontrar la solución al problema que te está limitando, que te está parando, ¿no? Con lo cual es bastante positivo. Hay que tener en cuenta que hay que montar en un corto periodo de tiempo, porque Messe está continuamente haciendo actos. En un corto periodo de tiempo hay que montar 2.680 stands en 25 pabellones diferentes. Estamos hablando como 3 veces la Feria de Madrid. La Feria de Madrid es una auténtica locura, evidentemente. Pues eso multiplicado por 3. Y claro, si no hay cierto orden, pues yo creo que se termina la feria y todavía gente montando stand, ¿no? Con lo cual, pues sí, o sea, tener rigor a la hora de poner en marcha una feria de estas características, pues evidentemente o lo tienes muy claro y tienes que cumplir las normas, o mejor que ni te acerques por allí. Con lo cual, ¿qué es la conclusión final? Que sí, que es un escaparate, sigue siendo un escaparate impresionante para la agricultura de Almería, que la agricultura de Almería tiene una fuerza enorme, que yo creo que ellos, digamos, el cliente final y quienes nos compran los productos, tienen un concepto, yo diría que más alto que el que tenemos nosotros de nuestra propia agricultura, y que creo que nosotros no sabemos aprovechar toda la fuerza. Que sabemos aprovechar muchas cosas de nuestra agricultura y del nivel que tenemos, sí, es cierto. Y se han hecho muchos actos en los que se ve que eso es así. Pero que se podía aprovechar más con una estrategia más pensada, más coordinada, con organizaciones como Coespal, con entidades bancarias importantes, con la propia administración, con participación del gobierno.
Pues sí, claro que sí. Me surge una pregunta, porque un mensaje que habíamos estado escuchando la semana pasada es que de alguna forma se intentaba suplir la falta de la presencia de los stands de algunas empresas, proporcionando el espacio en stands como podía ser el de la Junta de Andalucía o el propio de Coexpal. ¿Esto cómo lo habéis visto allí? Pues hombre, sí, eso es lo que ha ocurrido. Allí estaba Trade dándole apoyo a los empresarios y era muy interesante ver a las empresas allí presentes. Tenían simplemente un pequeño espacio donde poder realizar charlas de contacto con los posibles clientes. Ha dado muy buen resultado porque lo hemos visto trabajando en todo momento y bueno, ha sido una solución que podemos considerar muy interesante, pero de todas formas yo sigo pensando que se podían realizar otro tipo de apoyo, porque todo el dinero que se invierta en el sector agrario almeriense se recoge, ¿no? De alguna manera viene de vuelta, ¿sabes? O sea, se produce un ROI 100% asegurado, un retorno objetivo de la inversión, si siempre se produzca por parte de la administración, se produzca por parte privada, ¿no? Con lo cual, pues está muy bien la idea de aportar ayuda a las empresas de la forma que lo ha hecho la Junta de Andalucía a través de Trade y pues evidentemente todo eso creo yo que ha servido muy bien para esta feria, pero creo que es mejorable, ¿no? A mí me gustaría que Almería, ya que se ha quitado de encima estereotipos que la perjudicaban en cuanto a la producción de fruta y hortalizas, ahora realmente hiciera uso de ese valor que tiene el haber conseguido fruta y hortalizas frescas, digamos, de gran nivel, y me refiero al gran nivel, a conseguirlas con un altos estándares de sostenibilidad que te lo dan el uso de la lucha integrada, el uso del sol, del agua, en sus diferentes formas de conseguirla, la desalación, la regeneración, el buen uso del sistema de goteo, la lucha integrada con insectos, la polinización con insectos, todo lo que te invita a una agricultura que se aproxima muy mucho a una agricultura ecológica, una agricultura que no deja rastro, ¿no? Uh-huh. Yo quería hacerte una pregunta también. Estábamos hablando antes de que comenzase la semana pasada, de que comenzase la feria. Teníamos la duda de cómo iba a ser la representación de países que ahora mismo tienen una gran pujanza a la hora de ser competencia de Almería. Estoy hablando, por ejemplo, de Egipto, estoy hablando de Turquía, estoy hablando de Marruecos. Me has dicho hace un momento que la presencia de Almería era bastante grande. ¿Qué me puedes decir de estos países? No sé si habéis tenido tiempo de comprobarlo. Bueno, estos países pues también tienen su sitio y están buscando clientes. Ahora hay que tener en cuenta una cosa. Si lo que estamos enfrentando son países africanos de la parte mediterránea con países europeos de la parte mediterránea, de momento lo tienen todo perdido. ¿Por qué? Pues evidentemente ahora mismo, aunque meten productos en Europa con el consentimiento de la Unión Europea en función de acuerdos que unas veces están parados y otras veces están funcionando, hay una cuestión de base, que es la legislación, la ley. El estar en Europa, como le pasa a Almería, pertenecer a España, como le pasa a Almería, es una ventaja enorme a la hora de tener la legislación de tu parte. Estar en cualquier otro país del norte de África, la legislación es africana, del país, si estamos hablando de Mauritania, podemos estar hablando de Marruecos, de Argelia, de cualquier otro país. Que seguramente esos países consigan meter en su producción en el mercado europeo con ayuda de empresas europeas que tienen sus intereses en Marruecos, en Argelia, en zonas productoras de tomate y de otros lugares, ¿no? Y precisamente
con todas las exigencias que tiene ahora mismo el cliente europeo, pues no le sería fácil pasar, digamos, auditorías como tienen que pasar las empresas de Almería para poder vender a determinada empresa europea. Hemos visto hoy, aprovechando y celebrando el Día Mundial de las Legumbres, que ha aumentado su demanda un 4% en un año. Hablamos muchas veces en la pizarra de precios de judías, y muchas veces hemos comentado que es un producto que se está desplazando hacia esta zona porque necesita mano de obra y en esa zona es más barata. ¿Esto qué opinas? Pues sí, eso pasó hace unos años. La judía empezó a venderse, a comercializarse más procedente de África que de otro lugar, precisamente porque la judía tiene una mano de obra enorme. Lo más caro de la judía es la recolección de la judía, que son unas vainas que todos conocemos, que pesan unos gramos, y para conseguir kilos pues tienes que estar mucho tiempo trabajando, recolectando judía. Claro, si tú en España, en Almería, tienes una serie de trabajadores que están teniendo un sueldo de 50, 60 euros y además tienes que pagar la seguridad social, pues esos costes se lo tienes que aplicar al resultado de vender la judía, y sin embargo en Marruecos quita ya la seguridad social, el coste de la seguridad social, las retenciones del IRPF y un sueldo que no son 50 o 60 euros, con lo cual tiene una ventaja competitiva enorme que hacen prácticamente imposible el cultivar judía en Almería. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por traernos tu análisis sobre la feria. En estos días que vienen vamos a tener tiempo de seguir viendo algunos detalles. Nosotros ahora nos vamos a la entrevista de hoy con Antonio Rubio Casanova, responsable del Grupo de Trabajo Biodiversidad Domesticada del Grupo Ecologista Mediterráneo. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Momento para una entrevista muy interesante y muy curiosa. Vamos a hablar de un proyecto que me ha llamado mucho la atención, que seguramente muchos de ustedes ya conozcan. Estoy hablando del proyecto de biodiversidad domesticada, por el cual se han localizado 34 perfiles genéticos de vid desconocidos en Almería. Es un estudio en el que han participado investigadores del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, en la Universidad de La Rioja, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, el tan conocido ya por nosotros IFAPA, y también del Grupo Ecologista Mediterráneo. Tengo al otro lado de la línea Antonio Rubio Casanova. Él es responsable del Grupo de Trabajo de Biodiversidad Domesticada del Grupo Ecologista Mediterráneo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muchas gracias y buen día a todos los que escuchan y a vosotros por atender esta curiosidad, como tú bien dices, de este proyecto y por darlo a conocer. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si yo lo he explicado bien, ahora tenemos la oportunidad de que nos lo expliques mucho mejor. Este es un proyecto por el cual se querían recopilar y conservar todas las variedades de uva de mesa de Almería, ¿verdad? Sí, así es. El Grupo Ecologista Mediterráneo, desde el proyecto de biodiversidad domesticada, pues lleva más de 25 años trabajando en la recuperación de variedades tradicionales de los cultivos que han existido en la provincia de Almería, y nos hemos centrado esencialmente en el cultivo de la parra. Y hemos recuperado prácticamente las 69 variedades de uva que Simón de Rojas Clemente dio en 1803, sino que también hemos encontrado hasta un total de 220 muestras que hemos cogido de uva en la provincia de Almería. Y entonces, pues la cuestión es que todos los años se multiplican las parras y se reparten para que no se pierdan en las distintas vegas. Pero a todo esto también se ha hecho un estudio genético de ADN, hemos sacado el ADN entero de cada una de las plantas y hemos conseguido saber de dónde proceden, de dónde vienen sus parentescos y las variedades y el nombre que existen. Pero lo más bonito de todo es que cuando hemos ido al Banco Mundial Genético, pues nos hemos dado cuenta que 34 variedades nuevas que no existían para el Banco Mundial,
pues estaban viviendo en Almería. Y entonces, pues un grupo de investigadores junto con nosotros, pues hemos dado a conocer la noticia tan importante que es para Almería y para el medio ambiente y para la biodiversidad del mundo, en la cual Almería tiene vivas 34 variedades modernas y nuevas para la ciencia. O sea, en Las Vegas, en las distintas vegas de Almería, las vegas uberas, que son el río Almanzora, el río Andrés y el río Nacimiento, ahí alberga un banco genético natural de biodiversidad que consiste en que hemos dado a la ciencia 39 variedades. Y entonces, claro, eso es un dato muy importante para las variedades de uva, es un dato muy importante para la ciencia y es un dato muy importante, aunque pase desapercibido a la sociedad almeriense, pues es un dato muy importante que en Almería haya 34 variedades nuevas de uva que no están en ningún sitio del mundo, ¿eh? Entonces ese es el dato fundamental y el dato importante, que después de 25 años de trabajo, pues hemos conseguido dar a la gente esas variedades, 34 variedades nuevas, sí. O sea, son genes nuevos desconocidos hasta ahora. Hay muchas cosas que me llaman la atención, que me gustaría comentar, pero antes de todo eso, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo empieza todo? Pues empieza todo de una forma muy sencilla. En el Grupo Ecologista Mediterráneo nos damos cuenta que hay una agresividad muy grande por parte de las nuevas tendencias de la agricultura, que Las Vegas se vienen abajo, que los invernaderos ocupan el espacio que antes ocupaban pues los cítricos, el olivar, los distintos frutales, y que se están quitando para construir invernaderos. ¿Qué sucede? Pues que nosotros nos damos cuenta que las variedades primitivas, las variedades antiguas de frutales y de árboles que existían en Las Vegas, pues están desapareciendo. Y entonces ponemos un plan en marcha en el cual lo que intentamos es recuperar, pues que no se pierda, por ejemplo, las higueras breveras pajareras, el albaricoquero de hueso dulce, las peretas, la naranja grano de oro, la naranja imperial, 6 variedades de peras, y así sucesivamente, 36 variedades de almendras que se iban a perder. Y entonces nosotros pues nos pusimos en marcha y lo que hicimos fue recopilar todos esos datos, y una vez que los teníamos, pues cogíamos, pedíamos permiso a los propietarios y cogíamos ramas, las llevábamos a un vivero especializado, las multiplicaban y entonces las repartimos por todas las cuencas de la provincia de Almería con el fin de que no se pierdan. O sea que si una variedad que la iban a quitar del río Almanzora o del río Andrés, pues la llevábamos a otros pueblos y allí las repartíamos entre los agricultores y rescatábamos esa variedad. O sea que como si fuéramos hackers informáticos, lo que hacemos es que multiplicamos las parras que se van a perder y los frutales que se van a perder y los repartimos por la gente, por las personas, por los agricultores que están interesados, y los plantan para que no se pierdan y sigan perviviendo en nuestras vegas. Y eso, pues, lo que conseguimos con eso es que no se pierda la biodiversidad. ¿Qué consiste? ¿Qué es la palabra biodiversidad? Pues la palabra biodiversidad es todo lo que fluye en los entornos naturales, y entonces con eso conseguimos que no solo podamos comer una pera en todos los países del mundo, sino que podamos comer peras blancas, peras amarillas, peras rojas, peras dulces, peras agrias, igual que antes había en Almería 86 variedades de manzanas contabilizadas. Y hoy pues prácticamente comemos 3, la manzana roja y otra blanca, que están en todos los supermercados, y que las grandes áreas comerciales pues nos canalizan para que solamente podamos comer esas manzanas, cuando verdaderamente pues podemos comer un montón de variedades de manzanas, un montón de variedades de uva, un montón de variedades de naranjas, de mandarinas. Y no solo nos hagan que comamos, por ejemplo, imaginaros qué triste sería la vida si única y exclusivamente pudiéramos comer jurel todos los días, claro, porque no quedara ningún pescado. Pues nosotros lo que conseguimos con esto es que los mercados amplíen la biodiversidad. Tú vas a comprar manzanas, puedas elegir de 5 manzanas distintas, o 5 peras distintas, o 5 albaricoques distintos, pero no solo consuma uno solo, que es lo que las grandes áreas comerciales y las grandes multinacionales intentan hacer.
que con una sola planta de un árbol frutal, pues que comamos lo mismo en Nueva York, que en China, que en Finlandia, que en Italia, que en cualquier sitio de Europa. Esto es Entonces, fundamental, es fundamental lo que me estás comentando de poder conservar esa biodiversidad. Quería preguntarte también, ¿en qué momento se interesa por el proyecto el Instituto de las Ciencias de la Vid y el IFAPA? Bueno, pues fue una propuesta que le hicimos. Nosotros le presentamos un montón de años de experiencia en el estudio de estas variedades y rápidamente, cuando vieron la cantidad y el número de especies distintas, de variedades distintas que teníamos, pues se quedaron un poco asombrados, porque ya prácticamente se ha quedado los mercados y las distintas vegas y las distintas agriculturas se ha quedado uniforme. O sea, da lo mismo que vayas a donde vayas, que hay tomate, pimiento y cebolla. Y hay peras que vienen de Lérida y que vienen de Europa, pero solamente traen una o dos variedades. Y por eso hay una escasez importante de frutas, porque tú vas y siempre tienes las mismas. En cualquier época del año tú puedes comer la misma manzana en cualquier país del mundo, pero no tienes variedades distintas. Cuando a esta familia a los centros de investigación se le presentaron más de 200 variedades de entre frutales, uvas y hortalizas, pues claro, se quedaron asombrados de la riqueza de la biodiversidad que tiene Almería. Y eso fue lo que le influyó para que entraran a saco en un estudio tan moderno y en un estudio tan científico como es sacar el ADN de cada una de las variedades que existen en nuestra provincia. Uh-huh. Y ahí es donde se ha desarrollado verdaderamente, donde tiene la importancia, el estudio ha tomado importancia a nivel científico. Nosotros aquí en Almería somos el conocimiento, pero el conocimiento no tiene ciencia. El conocimiento tiene solamente pues lo que es el conocimiento que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros antepasados. Pero necesitábamos dar un paso adelante con la ciencia. Y la ciencia lo que nos ha permitido es darnos a conocer los parentescos de cada una de las plantas que tenemos, de dónde han salido, sus cualidades y en fin, y darlas a conocer que no estaban a nivel mundial, no se conocían en los distintos registros que hay de los ministerios de Agricultura y demás. Claro, y esto ha llegado al punto de ser publicado, ¿no?, en la revista Plants People Planet, ¿no?, de la New Phytologist Foundation. Exactamente, que es la revista más importante, así dicho de forma bruta, es la más importante que existe en ADN a nivel mundial. O sea, es una revista de primer orden a la cual llegan y tienen acceso todas las universidades del mundo y claro, estamos recibiendo muchas felicitaciones y estamos recibiendo muchos agradecimientos de la gente porque se han quedado un poco asombrados de que demos de una tacada 36 variedades nuevas al mundo. O sea, ahora los investigadores tendrán que venir aquí a Almería, por ejemplo, al Museo de Terque, al Parral que tenemos allí, a los distintos sitios, a las entidades, pues para pedir información de esas variedades y poderlas estudiar y poderlas desarrollar para que no solo estén en Almería, sino que no se pierdan esas variedades y puedan estar en bancos de germoplasma de cualquier parte del mundo. Y esa es la importancia que tiene, que ha sido reconocida por la población de investigadores a nivel mundial, ya que ha sido publicado el estudio en la mejor revista que existe hasta ahora de ADN a nivel de universidades. Claro, porque vosotros habéis colaborado también con estos bancos genéticos que tienen una muestra de todas las diferentes variedades de plantas y animales, ¿no?, que se conocen, ¿no?, a modo de conservación. Claro, nosotros no solo tenemos un banco creado aquí en Almería, el Ayuntamiento de Terque nos cedió un terreno para que nosotros hiciéramos un banco de biodiversidad, un banco de germoplasma en el cual se conservaran ahí las especies que íbamos recuperando, pero se nos ha quedado chico. Entonces estamos buscando otros territorios, estamos buscando gente que tenga tierra y que sea bondadosa y que sea agradecida para poder poner esas parras que nosotros queremos poner y esos árboles frutales que no tenemos donde ponerlos y que quedan muy poquitos. Quedan a lo mejor una o dos parras madres o uno o dos árboles frutales de cada una de esas variedades y lo que pretendemos es buscar tierras que tengan agua en las vegas de Almería, pues para poder conservar y ampliar nuestro banco genético. ¿Qué es un banco genético? Pues el lugar
donde se plantan esas variedades únicas y ahí se conservan para que cualquiera que quiera una estaca, para cualquiera que quiera reproducir, pues pueda llegar ahí y diga, pues la pereta que tenía mi abuelo puedo recuperarla ahora en el banco de Genoplasma de Terque, o en el tal sitio, o en tal vega puedo encontrar aquella higuera que mi abuelo tenía, o la variedad de uva que cuando yo era chico pues comía y que ya la dan por desaparecida. Pues todas esas variedades ahora estarán en un centro, en un banco biogenético, que es donde viven y perviven, para que esas variedades no se pierdan y poderlas seguir estudiando y poderlas seguir reproduciendo. Y ese es nuestro trabajo. Y en las investigaciones, no se pierdan las variedades. Claro, en las investigaciones que vosotros habéis hecho, ¿os parece que puede haber alguna que se haya perdido, que no hayáis podido conservar, o habéis podido conservar todo? Sí. No, en 1803 un botánico que se llamaba Simón de Rojas Clemente, ese botánico pasó por Almería y describió, por ejemplo, que había más variedades. Entre ellas, pues hay media docena de variedades de uvas que no hemos encontrado, como puede ser la uva mulata, que la describe en Cuevas de Almanzora, en Somontín, la de Pie de Rey, la uva en fin, hay varias que no se han encontrado y que las damos por no encontradas, no por desaparecidas. Y entonces nos estamos investigando más y haciendo estudios más próximos a las zonas donde estaban esas variedades para ver si las podemos encontrar y no desaparecen. Pero ahora mismo damos por perdidas 6 variedades que existían en las vegas de Almería, y también hemos dado por perdido, hay un escrito diciendo que en Almería había 8 variedades de trigo y 4 de centeno, que tampoco la hemos encontrado. Entonces, solamente hemos encontrado una variedad de centeno que se daba en Benizalón y una variedad de trigo de los Vélez. El resto se han perdido. Por eso esa es una de las causas. Dice, bueno, ¿y qué pasa cuando una variedad se pierde, no? Pues cuando una variedad se pierde, pues perdemos todo. La humanidad pierde conocimiento, pierde el valor de la biodiversidad. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que ahora tenemos que comer todos el mismo pan. Antes había 6 variedades de harina distintas para poder comer 6 variedades de trigo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se han perdido y ahora pues solamente podemos comer una sola variedad de trigo. Y por eso todos comemos el mismo pan, que es la misma birria. Porque las variedades de trigo pues se han perdido. Y sí, pues es fundamental esta causa. Antes de terminar la entrevista, claro, quería preguntarte por ese reparto de parras de variedades históricas de la provincia de Almería que se va a celebrar el próximo día 23 de febrero a las 12 en Santa Fe de Mondújar. Esta es una actividad que, por lo que veo aquí, hacéis en colaboración con otras entidades, como puede ser la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Santa Fe de Mondújar, Sabores Almería incluso. Cuéntanos un poco sobre esta actividad. Sí, bueno, pues desde hace 25 años, con esa finalidad que te he explicado, que he querido explicar antes, para que no se pierdan las variedades, todos los años hacemos un reparto de variedades. Y este año vamos a repartir 22 variedades de uvas distintas en el municipio de Santa Fe de Mondújar a las 12 de la mañana, con la finalidad de que el que quiera poner una parra, pues que la pueda poner y no se pierda. Y vamos a hacer un total de 22 variedades distintas de uva, en Santa Fe de Mondújar. ¿Y qué finalidad tiene eso? Pues simplemente de que la biodiversidad siga siendo abundante en Almería y que todos aquellos que tienen en su memoria una variedad de uva antigua, pues que la puedan conseguir y que puedan seguir viviendo y que no se pierda la variedad, y mejor así nuestra biodiversidad y nuestra forma de comer y nuestra forma de alimentarnos pues va a cambiar también. Pues animamos a todo el mundo que pueda acercarse ese próximo día 23 en la Plaza Pintora María Dolores de la Casa de Santa Fe de Mondújar. Todo el que esté interesado por la conservación de todas estas variedades que tienen este proyecto, tiene en sí historia y tiene también genética, tiene agricultura, tiene de todo. Antonio Rubio, responsable del grupo de trabajo de biodiversidad domesticada del Grupo Ecologista Mediterráneo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias también por vuestra labor, porque yo
personalmente creo que todo lo que sea la conservación, poder mantener esta información, todo lo que tenga que ver con la genética, creo que es un trabajo fundamental que hay que hacer. Así que te agradezco tanto la entrevista como tu labor. Pues muchísimas gracias a todos, quedáis todos invitados, todo el que escuche pues queda invitado para que puedan ir allí y recoger su planta, y no solo puedan recoger su planta y luego puedan comer su uva, sino que se hagan conservadores de la biodiversidad almeriense, que ahí va recogida toda la historia de la agricultura en la provincia de Almería. Así que muchas gracias a todos y esperamos vuestra asistencia. Muchas gracias. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Hasta aquí el programa de hoy de FH Almería Radio. Mi nombre es Luis Aracho. Me despido de todos ustedes hasta mañana, recordándoles que pueden estar siempre conectados en fhalmería.com y ver y escuchar nuestros programas en las redes sociales de FH Almería Radio. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 10 de febrero de 2025 y empezamos con los tirabeques, que han tenido un único corte de 5,96. Seguimos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 4,88 y un último de 4 euros. Vamos ahora con las judías. La garrofón ha tenido un primer corte de 3,96 y un último de 3,66. La tabella ha tenido un primer corte de 9,68 y un último de 8,48. La Elda ha tenido un primer corte de 7,84 y un último de 5,45. La Perona Semi ha tenido un primer corte de 7,96 y un último de 7,44. La Perona Roja ha tenido un primer corte de 9,56 y un último de 7,32. La Rastra ha tenido un primer corte de 14,44 y un último de 13,04. La Strique ha tenido un primer corte de 12,56 y un último de 6,98. La Emerite ha tenido un primer corte de 7,48 y un último de 6,64. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha tenido un primer corte de 1,41 y un último de 1,28. El español ha tenido un primer corte de 2,39 y un último de 1,92. El Almería ha tenido un primer corte de 1,41 y un último de 1,32. Pasamos a los calabacines. Empezamos con el fino, que ha tenido un primer corte de 0,91 y un último de 0,69. El calabacín gordo ha tenido un primer corte de 0,87 y un último de 0,68. El calabacín blanco ha tenido un único corte de 1,17. Hablamos ahora de las berenjenas y empezamos por la rayada, que ha tenido un primer corte de 1,81 y un último de 0,91. La larga ha tenido un primer corte de 0,88 y un último de 0,64. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,91 y un último de 0,86. El Daniela ha tenido un primer corte de 0,82 y un último de 0,72. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 0,78 y un último de 0,69. El tomate pera ha tenido un primer corte de 0,82 y un último de 0,69. Y como siempre terminamos con los pimientos. Empezamos con el picante verde, que ha tenido un único corte de 2,41. El avenado ha tenido un primer corte de 1,18 y un último de 0,92. El padrón ha tenido un primer corte de 5,16 y un último de 4,96. El italiano verde ha tenido un primer corte de 2,14 y un último de 1,86. El italiano rojo ha tenido un primer corte de 2,21 y un último de 1,13.
El Lamullo Verde ha tenido un primer corte de 2,14 y un último de 1,75. El Lamullo Rojo ha tenido un primer corte de 2,09 y un último de 1,66. El California Verde ha tenido un primer corte de 1,64 y un último de 1,48. El California Rojo ha tenido un primer corte de 1,64 y un último de 1,46. Y por último, el Pimiento California Amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,75 y un último de 1,47. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 10 de febrero de 2025.